leemos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y hoy quiero hablarle lo sobrenatural de ser uno. Y eso es lo que quiero hablarle hoy, lo sobrenatural. Cuando nosotros somos uno, rompemos la naturaleza del mundo y entramos en lo sobrenatural de Dios. Por eso el diablo siempre está metiendo división, amén, amén. Así que incline su rostro y vamos a orar antes de dar inicio. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y su perdón, Dios. En esta hora le pedimos, Padre, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, y que esta palabra nos traiga libertad, sanidad, crecimiento, Padre, consuelo. En el nombre de Cristo Jesús le doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Y la Biblia dice, y esta es la última oración, o es lo que Dios estaba hablando al Padre cuando ya estaba despidiéndose de los discípulos, y le dice: Señor, le dice: Padre, yo te pido, escuche bien, ellos se quedan en el mundo. Jesús dijo: no los saques del mundo, sino te pido que los guardes en el mundo. Hay mucha gente hoy religiosa que no sabe cómo comunicarse con el mundo. Y Dios no vino a sacarnos del mundo, Dios vino a que la iglesia sea uno en medio del mundo. Por eso hoy hay tanta división, porque la Biblia dice que una casa dividida, un reino dividido. Por eso es que Dios dice: Padre, te pido para que estos sean uno. Y hoy vemos que hay tanto problema en los matrimonios, en las familias, en las congregaciones, en los países, porque no aprendemos a ser uno. Yo siempre me he preguntado y le he preguntado al Señor, le digo: Señor, ¿por qué si todos tenemos tu Santo Espíritu, por qué no nos podemos poner de acuerdo? Si muchos de nosotros decimos, a mí mucha gente me dice: pastor, a mí me habla el Espíritu de Dios, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. ¿Y por qué entonces no podemos ser uno como iglesia? Muchos de nosotros tenemos la identidad de ser hijos de Dios, pero no sabemos cómo ser uno con mi esposa. Porque hoy muchas de las enseñanzas solamente nos han levantado el ego a base de una emoción. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que se humilla va a ser exaltado. Nosotros tenemos que entender que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos salir del mundo. Por eso Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, yo te pido que los guardes para que ellos sean uno. Hay algo sobrenatural cuando nosotros somos uno. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Sabe? Hace algunos años entendí lo que era amar al enemigo. Cuando usted ama al enemigo, usted rompe algo sobrenatural. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Y Dios dice: ¿sabes? Yo estoy entendiendo lo que es amar al enemigo, porque Dios nos encarga y nos dice: hey, ese que está perdido también yo lo amo. No quiero que nadie se pierda, aunque sea tu enemigo. No es mi enemigo, es mi hijo. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Y entonces cuando tú amas a tu enemigo, tú lo traes a los pies de Cristo. Y cosas suceden. Pero muchos de nosotros
Yo les digo a los líderes de la casa de rescate, les digo, no los mires como tus enemigos. Míralos como una oportunidad de demostrar el amor de Dios. Muchos de nosotros decimos tener el amor de Dios, pero cuando alguien no está de acuerdo conmigo, entonces es mi enemigo. Y no sabemos ser uno. Algo con lo que batalla el ser humano es llevarse. Y no solamente llevarse, sino Dios está hablando de ser uno. Pastor, pero hay diversidad de dones, hay diversidad de asignaciones terrenales, pero la Biblia nos llama a ser uno. Mi esposa es mujer, tiene su asignación como mujer, pero ella y yo somos en un mandamiento ser uno. Una vez le pregunté a un pastor muy experimentado y le dije, pastor, ¿cómo sé que es Dios? Porque a veces me da miedo hacer las cosas. ¿Y cómo sé que es Dios? Y cuando este pastor experimentado me dijo, cuando tu esposa y tu familia estén de acuerdo contigo, indiscutiblemente es Dios. Cuando todos estamos en uno, en ser uno, entonces vamos a trastornar la ciudad. Pero la vamos a trastornar a través de estar en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y mire lo que dice el versículo 15, le seguimos, 15 al 26. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A dónde lo envió, hermano? Dios. ¿A dónde lo envió Dios? Al mundo. Y mire lo que dice ahí enseguida. Versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién? ¿Por qué habla ellos? Porque cuando nosotros como iglesia estamos en un mismo sentir, entonces vamos a ir todos como un faro allá y vamos a estar llevando la palabra y ellos van a creer. La Biblia dice, Señor, que sean unos para que la gente crea. Hoy mucha gente no cree porque muchos de nosotros hablamos de la gracia, otros hablamos del legalismo y cada quien habla de lo que le parece, pero ¿qué dice Dios? Nosotros no, usted no va a estar a lo que yo diga, usted y yo tenemos que unirnos a lo que Cristo dice. Pero el problema es que, no, yo creo que está muy religioso este. No, es que yo creo que debe haber que más gracia. Y eso es lo que nos divide. Por eso hoy tenemos que ser uno con nuestros hijos, uno con nuestras esposas. Fíjense el mundo cómo es engañoso. Felices los cuatro, no pueden ser felices dos, menos cuatro. Porque algo con lo que batallamos es ser. Yo le digo a mi esposa, sabes, yo soy la cabeza, pero yo te necesito para seguir siendo cabeza. Yo tengo esta cabeza, pero la cabeza necesita el cuello. Y hoy veo mucha gente en Cristo que dice, yo no te necesito a ti, mientras yo tenga a Cristo, ¿a ti para qué? Pues Dios te lo mandó para ser uno, porque la mano necesita al pie y el pie a la mano. La única manera de impactar y trastornar al mundo es ser uno como iglesia. Y le voy a decir pues no secreto, pero algo que me enseñaron a mí. Me dijeron, mira,
Tenemos que ser uno como iglesia para impactar al mundo. Pero la única manera de impactar a la iglesia es que tú seas uno con tu esposa y tu familia. Muchos de nosotros queremos enseñar la Biblia, pero no enseñamos el ser uno. Jesús siempre decía, yo no hago nada. El mismo Jesús decía, yo no hago nada si mi Padre no me lo dice. Y hoy hemos aprendido a movernos cada quien por nuestro lado. Pastor, pero es que entonces la diversidad la tenemos que seguir caminando, pero la unidad, le vuelvo a repetir, mi esposa es mujer, yo soy hombre, pero eso no nos quita de estar en un mismo sentir, de estar en un mismo parecer. Pero mire, seguimos, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo sobrenatural. A veces usted y yo no necesitamos predicar, solamente que nos vean unidos como hijos de Dios, y la gente va a decir algo está pasando en ese lugar, porque no hay división, están en un mismo pensar, están en un mismo sentir. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, ¿no? Imagínense cuando Pedro fue a la iglesia, subió y Pedro dijo, no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te doy. Pero el otro que iba en un lado con Pedro hubiera dicho, no, Pedro no se lo merece, Pedro, no ores por él. Iban en un mismo sentir. Usted y yo estamos aquí para bendecir, para ser de bendición. Yo dejé de sufrir desde que entendí que yo no estoy aquí para buscar una bendición, sino para yo ser la bendición para alguien más. Cuando usted entiende que cuando usted es la bendición para alguien más, entonces Dios lo va a bendecir. Y mire lo que dice, seguimos ahí. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún más, para que el amor con los que me has amado esté en ellos y yo. ¿Por qué muchos de nosotros batallamos para ser uno con nuestra esposa? Porque no somos uno con Dios. Para que nosotros podamos ser uno en el matrimonio, yo necesito ser uno con Dios. Yo necesito que Dios viva en mí, y para eso está Gálatas 2:20, dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde lo vivo? En el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser uno. Nosotros tenemos que aprender a morir ante Cristo y decir, Señor, yo quisiera hacer esto, pero yo me uno a lo que usted está diciendo. Yo me vuelvo uno con usted. Pero a veces es ahí donde batallamos, en el querer morir a Dios. La Biblia dice, Pablo hablando, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nadie te tiene que decir que tienes que perdonar.
Nadie te tiene que decir que tienes que amar. Cuando tú tienes la mente de Cristo, piensas y sientes y haces lo que Cristo hubiera hecho. Cuando yo estaba en la casa de rescate, nos dieron una pulsera que decía, en inglés decía, ¿qué haría Cristo? Y cuando uno quería irse de la casa, miraba la pulsera y mirábamos y decía, ¿qué haría Cristo? Y eso nos frenaba. Y cuando nosotros queríamos criticar a alguien, mirábamos la pulsera y ¿qué haría Cristo? Porque muchos de nosotros hemos olvidado que ser cristiano es parecernos a Cristo. Hoy hay mucha gente que se dice ser cristiana sin parecerse a Cristo. Pero Dios dijo, Padre, tú y yo somos uno. Y te ruego que ellos sean uno. Cuando uno somos con Cristo, uno solo vamos a ser en el matrimonio. Porque cuando usted está dispuesto a morir para amar a su esposa, entonces su esposa estará dispuesta a morir para sujetarse a su marido. Por eso la Biblia dice, necesitamos morir al yo. Y mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tenemos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y mire lo que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo dice? En amor. ¿Sabe? Hoy mucho se ve que a veces estamos deformes espiritualmente, porque a veces hay hermanos que crecen mucho y hay hermanos que se quedan estancados. Y hoy tenemos que ser uno. ¿Me estoy explicando? Y no ser una persona presuntiva y decir, hey, pastor, yo he crecido mucho, pero has dejado a tu hermano atrás. ¿Me estoy explicando? Hoy nosotros siendo uno con Cristo, Cristo nunca dejó atrás sus discípulos. Dijo, Padre, todos ellos han estado aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre decía, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Cristo era uno con el Padre y Cristo pudo ser uno con sus discípulos. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú estás creciendo y miras a tu hermano que se está estancando, lo agarras de la mano y decirle, ¿sabes qué? Somos uno en Cristo. Camino yo y vas a caminar tú también. No sé si me estoy explicando lo que digo hoy esta mañana. Un día tenía que cruzar un montecito para ir a agarrar el camión. Y un día Dios trató a mi vida y me dijo, ¿qué estás haciendo tú? Tú me dices a mí que crezca, que quieres crecer, que la gente quiere que ya no haya drogas, porque yo me ponía muy romántico en la oración. Y Señor, hoy te pido que todo drogadicto, esto y lo otro y aquello. Y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo tú como cuerpo de Cristo? Como cuerpo de Cristo, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Porque hoy hay mucha revelación, pero hay poca realización. Y la única manera de que podamos dar testimonio
y trastornar piedras negras es que todos seamos uno. Mire lo que dice ahí, se lo voy a leer nuevamente, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada quien, recibe su crecimiento y su edificación en amor. Cuando tú creces y estás unido, el otro que está contigo crece. ¿Me estoy explicando? Cuando crece el antebrazo, crece el brazo y crece la mano, porque están unidos. Por eso es importante que nosotros estemos unidos a través de células, a través de cada departamento que está aquí en la iglesia, de cada ministerio. Tenemos que estar unidos, no mirarnos como competencia, sino como un solo cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Pero cuando usted entiende, escuche bien, yo sé que ahorita le va a dar sueño y calor y todo, porque no queremos decir, ¿yo por qué voy a morir para que él crezca? No, pues no crece porque no quiere. Hoy muchos quieren predicar, pero no quieren hacer discípulos, porque el discípulo cuesta. Porque para ser un discípulo hay que agarrar tiempo. Porque para ser un discípulo se requiere dinero. Pero Dios nos mandó a predicar el evangelio y a ser discípulos, enseñándolos. Diga conmigo, enseñándolos. Usted tiene que enseñar a su esposa tiene que enseñar a sus hijos, usted tiene que enseñar a sus hijos. Y eso es lo que nos convierte en ser uno. Pero mire lo que dice aquí, un versículo más. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Lo tenemos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Sabe? Dios dice, sigue la paz. Mucha gente le pide a Dios la paz y Dios dice, síguela. Yo ya te enseñé. Pero ¿qué hacen en los matrimonios? No, hasta que Él me pida perdón. Él la regó y Él me pide perdón. ¿Me estoy explicando, no? A veces los padres decimos gracias. A veces los padres decimos no. Yo soy el papá y Él me tiene que venir a pedir perdón. Pero quizá usted tiene más madurez y usted tiene que seguir la paz. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué yo? Le voy a decir una cosa y ese día me dijeron, fui con un pastor y le dije, pastor, es que yo perdoné a mi esposa, a mi padre era judicial, mi esposa me separé y los he perdonado a ellos. Pero de que me desquito. Por eso escuche bien, una de las 6 cosas que aborrece Jehová es aquellos que maquinan pensamientos. Y la 7ª que aborrece es el que trae división entre hermanos. Ya no es un aborrecer, es una abominación. Pero yo no estoy aquí para condenarte, sino porque quiero que abras los ojos. Porque mira lo que dice, ahorita vamos a leerlo ahí. Dice que la raíz, regularmente lo que usa el diablo para separarnos y que no estemos unidos, son las ofensas. Y muchos de nosotros nos ofendemos porque andamos en la vanidad de nuestra mente. A veces decimos, ¿por qué me ofendió? No sabe quién soy yo. ¿Por qué me tratan así? No sabe quién soy yo.
Porque muchos de nosotros nos ofendemos rápidamente y luego se vuelve una ofensa y después se vuelve una amargura y después ya no te alcanza la gracia de Dios. Por eso hoy quiero que usted pueda entender, escuche bien. Dice, mira bien, mira bien. No sea que dejes de alcanzar la gracia. ¿Vale la pena una ofensa dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Vale la pena no perdonar y perder la gracia de Dios? Y mire, ya voy a terminar porque los veo como diciendo, el pastor está diciendo puras cosas que... Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Ahí le va, Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10. Mire lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Me explico? No. Pastor, ¿cómo podemos andar en una misma mente? ¿Cómo podemos andar en una misma mente, pastor? Bueno, dice la Biblia que muchos de nosotros nos perdemos por andar en la vanidad de nuestra mente. Porque muchos de nosotros hoy pensamos que lo que yo digo tengo razón y nadie más tiene razón. Pero dice la Biblia que Dios escribió su palabra para derribar todo argumento que viene contra el conocimiento de Cristo. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Y hoy lo que nosotros tenemos que hacer es derribar todo argumento. Pastor, es que yo no lo voy a perdonar porque usted no sabe lo que me hizo. Hay tanta gente cargando en sus hombros ofensas, lastimaduras, menosprecio, dolor, y no pueden ser uno. Hoy le llaman antisocial, y un antisocial es alguien que está herido. Y hoy necesitamos nosotros, Señor, yo quiero ser uno contigo, y si tengo que morir a esta ofensa, yo voy a perdonar, porque yo quiero entrar en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Y cuando usted entra en lo sobrenatural, escuche bien lo que le voy a decir, usted va a estar bien con todo mundo. Y usted va a seguir la paz. Porque la Biblia dice que nos conviene. A veces la palabra en la cultura mexicana, la palabra conveniencia, como que lo miramos mal. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Maridos, dice, mujeres, les conviene, como dice, sujétense a su marido como conviene en el Señor. Le conviene a la mujer estar sujeta. Nos conviene. Pastor, hay gente que me dice, pastor, es que esto no es pecado. No es pecado, pero no te conviene. Si tú saliste del cigarro, no te conviene que estés cerca de donde estén fumando. Pastor, es pecado. No es pecado, pero no te conviene. Es pecado comerme de harina. No es pecado, pero no me conviene. Me voy a morir de un infarto. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Dígale que está a su lado, te conviene seguir la paz con todos. La paz se sigue. ¿La paz qué? Se sigue. Y muchas veces yo no seguí eso, por eso no crecíamos. Por no seguir la paz.
por no ser uno. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo acá? Porque solamente queremos ser lo que yo piense y lo que yo diga, y no es lo que no usted piense y lo que yo piense es lo que Dios diga. A veces yo me meto en problemas con la iglesia porque la iglesia me dice, pastor, hay que hacer esto, y Dios me dice, hay que hacer esto, y yo tengo que hacer lo que Dios dice. Y enseñarlo a usted que nos conviene estar conectados con la mente de Cristo. Como esposo, como hijo. Ahora mire, pastor, pero todavía no nos ha hablado de lo sobrenatural. Déjeme, vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿Estamos aquí? Versículo 14. ¿Lo tenemos? Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho ¿por quién? Les será hecho ¿por quién? Que está en los cielos. En esta escritura no habla de atar demonios, ojo, habla de doctrina. ¿Me estoy explicando, no? Está diciendo, pastor, pero ahí dice que lo que atáis en la tierra lo atáis en el cielo, ¿sí? Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 58 que el verdadero ayuno es desatáis las ligaduras de impiedad. Mucha gente piensa que el ayuno es para torcerle el brazo a Dios y decir, Señor, tú me tienes que hacer esto porque estoy ayunando. Y Dios dice, yo no dije que ese era el ayuno que yo te pedí. El ayuno que yo te pedí es que desates las ligaduras de impiedad. Es decir, cuando tú dices, Señor, yo reconozco que también yo soy pecador, yo perdono a mi hermano, Señor, yo no guardo coraje contra él, entonces se desata y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Pastor, pero usted está diciendo que ese versículo habla de doctrina, y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. ¿Y sabes qué es lo que desatamos como doctrina en esta iglesia? Que aunque venga alguien en short, aunque venga alguien en falda corta, aquí lo recibimos y le mostramos del amor de Dios, y allá se desata la conversión para esa persona. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo acá. Cuando usted desata todo aquello, cuando usted desata el pecado, cuando usted desata los fariseos, cuando usted desata el legalismo, entonces el amor de Dios se hace presente. Muchos años atrás, 10 años atrás, me dijeron, tu ministerio va a fracasar porque el drogadicto no cambia. Pero me puse de acuerdo con una persona, y esa persona fue mi esposa. Y yo cuando le dije a mi esposa para renunciar, le dije, amor, voy a renunciar. Dijo, si Dios te dijo, dale. Y renuncié. Y te puedo decir que el cielo está abierto para este ministerio, porque nos pusimos de acuerdo 2. Y yo creo que hoy hay más de acuerdo para seguir impactando Piedras Negras.
Pero si mi esposa me hubiera dicho, no, ¿cómo vas a renunciar? Tienes que mantener a mis hijos. Hay sueños, yo quiero ir de vacaciones, todavía quiero comprar cosas de Betterware y Mary Kay. ¿Cómo vas a renunciar? ¿Quién sabe qué sería de mí? Porque no me hubiera puesto de acuerdo con ella. Por eso hay tanto matrimonio hoy luchando con sus propias fuerzas, porque ninguno de los dos quiere ceder. Hoy vemos pastores tan cansados y tan cargados porque grupos en la iglesia no quieren ceder a ser como Cristo. Porque muchos de nosotros no queremos ceder a ser como Cristo. Muchos de nosotros no queremos ceder a morir. Una vez me preguntaron, pastor, ¿pero por qué tú? Y me impactó esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, pastor? Y cuando estaba haciendo este sermón, Dios me dijo, por eso tú, pastor, porque te pusiste de acuerdo. Y mira lo que dice aquí, cuando tú te pones de acuerdo, tú no vas a hacer las cosas. ¿Quién las hace? Dios. Cuando tú te pones, eso es lo sobrenatural. Cuando tú te pones de acuerdo, Dios. Por eso hay mucho matrimonio y yo les digo esto, escuche bien lo que les voy a decir. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo quiero que mi esposo vuelva. Yo quiero que mi esposa vuelva. Yo recuerdo que un día estaba yo pidiéndole a Dios que volviera mi esposa y me habló mi hermano y me dijo, ahí voy para allá, carnal, me dijo. Y los dos nos poníamos a orar 5 de la mañana. Y un día llegó mi esposa. Pero hay tanta gente que Dios quiere restaurar su matrimonio, pero no quiere ser uno con Dios. No quiere orar. No quiere ser uno con Dios en la oración. Sí quiero que vuelva, pero yo no voy a estar orando a las 5 de la mañana. Yo no voy a estar, por eso el grupo de intercesión, porque ahí estamos de acuerdo varios clamando por cada petición, pero muchos de nosotros no queremos. Y estamos luchando a nuestras fuerzas, pero créeme que este ministerio es un resultado de ponernos de acuerdo, de ser uno. Ahorita decía el doctor, él es parte de este ministerio de una manera, otros son parte de otro ministerio de otra manera, pero todos estamos en salvar almas. Pero muchos en su matrimonio no se ponen de acuerdo porque a veces yo soy el que quiero tener la razón. Por eso las iglesias se dividen y en cada división sale un pastor nuevo, no ungido, sale por una división. Y enseña a hacer más divisiones. Y Dios no nos enseñó a eso. Dios nos enseñó a ser uno solo. Uno solo con tus hijos, uno solo con tu esposa, uno solo con tu hermano, uno solo con nosotros. Pastor, ¿por qué batallo para ponerme de acuerdo con alguien? La vanidad de la mente es lo que no nos deja ser uno con los demás. ¿Me estoy explicando? Yo soy el pastor de este ministerio, pero cuando yo voy a la cárcel a predicar, ahí hay un pastor y yo me pongo bajo ese pastor. Le digo, ¿qué hay que hacer, pastor? Cuando voy a la cárcel de mujeres, yo le digo al pastor Tony, ¿qué hay que hacer, pastor? Usted dirija. Aunque yo soy el pastor de ministerios, uno siempre tiene que llegar y decir, yo me uno a tu visión. Yo me uno a ti. Pero yo soy evangelista, pero me voy a unir a ti.
Pero yo soy profeta, pero me voy a unir a ti. Porque necesitamos ser uno. Hoy hay tanta gente confundida dentro de las iglesias porque uno enseña una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. Las muchachas de la casa de rescate me han dicho: pastor, pasó un hombre y me profetizó una palabra, pasó otro y me profetizó lo contrario. ¿A quién le creo? Y a mí como pastor me ponen en una y les digo: tú créele lo que Dios dice. Por eso hoy necesitamos soltar todo aquello que no nos deja ser uno. A veces se nos dificulta estar de acuerdo con nuestra esposa. Pero ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en su matrimonio? Y mire, ya termino ahora sí. Versículo 18. Versículo 19. Otra vez digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y mire lo que dice Pedro 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano para que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7 para poder ser uno. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Cuántos quieren impactar piedras negras? Nosotros estamos pidiendo la concha acústica para estar predicando ahí. Pero necesitamos ser uno. Necesitamos tener un mismo sentir y un mismo parecer, ganar almas. Tenemos que tener un mismo sentir y un mismo parecer. Salvar a nuestros jóvenes. Manda a los jóvenes. Manda al esposo, manda a tu esposa. Seamos uno. Y poder alcanzar. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que se pierda tu esposa. Dios no quiere que se pierda tus hijos. ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos sean alcanzados? ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos sean alcanzados? A veces yo no tenía ganas de salir y me decía mi esposa: hey, tenemos que llevar a los niños a la plaza. Estoy bien cansado. Pero necesitamos ser uno. Dime lo que tú quieras. Si tú no te pones a orar con tu esposo o tu esposa, y si Dios no alcanza a tus hijos. Dime lo que tú quieras. Si dos no se ponen de acuerdo en la casa de rescate y claman a Dios, y Dios hace lo que tiene que hacer. Cuando tú te pones de acuerdo, los cielos se abren y Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo. Porque tuviste la capacidad. Escucha bien, pastor, pero ¿por qué si dos se ponen de acuerdo? ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué no Dios dijo 50, 60, 70? Dios dijo con dos. Porque Dios sabe que está difícil que haya gente en un mismo parecer. ¿Por qué no Dios no dijo si 10 se ponen de acuerdo yo voy a hacer un milagro? Si 15 se ponen de acuerdo. No, Jesús dijo si tan solo dos se ponen de acuerdo, yo voy a hacer maravillas. Hoy nosotros necesitamos una unidad como pueblo de Dios, como cuerpo en Cristo. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Saca toda vanagloria, saca todo lo que no te agrade a ti, Dios. Porque de hoy en adelante yo quiero seguir la paz. Yo quiero seguir la paz con todos.
Quiero ver tu gloria, Dios.